Pero además hay un tema que me parece también bien importante, ¿no? Que es suponer que la heterosexualidad funciona. Es decir, que la relación que no genera sufrimiento. Es que un ideal. Que el amor en la época, ¿no es cierto? En la época actual, por ejemplo, en la sexualidad, y es bien interesante ver los datos, por ejemplo, de consumo de Viagra o Cialis en gente joven, heterosexual, ¿no es cierto? Que nos indicarían que, digamos, la suposición, ¿no es cierto?, de la normalidad desde la religión o desde la ciencia, de lo homosexual frente a algo que sí funciona, que sería lo heterosexual. Es decir, la relación entre los sexos funciona. Exactamente. Esa es la trampa desde mi punto de vista del rollo del atacar la homosexualidad aparte de cuidar el culo, ¿no? Tú, Juan Carlos, ¿recuerdas cómo fue la discusión reciente en el Comité Olímpico, o alguno de ustedes, respecto de la tenista esta a la que primero le habían quitado el premio porque habían descubierto que tenía mucha testosterona en el cuerpo, luego se lo habían vuelto a dar, le habían reconocido, luego le habían No, es una corredora, que es hermafrodita, y cuya dosificación, no recuerdo el nombre, cuya dosificación, digamos, de testosterona era mayor a la habitual, y por eso pretendieron quitarle la... Se la quitaron por un tiempo. Sí, pero después ya no. protestó y se la volvieron a dar. Pero durante el tiempo que se lo quitaron, la mujer se puso mal, dejó de entrenar, cayó en una situación terrible, se lo volvieron a reconocer y después han vuelto a ponerlo en duda, y había otro problema con otras corredoras. No me acuerdo en ese momento el detalle, qué lástima, pero lo que había pasado, lo que pasó recientemente, es que entonces el Comité Olímpico de pronto hubo gente que quiso estipular que a las corredoras les tomaran pruebas de testosterona para determinar si corrían o no corrían como mujeres, si podían o no podían correr como mujeres. Y evidentemente los hombres están exentos de esa prueba. Entonces, entre los hombres, tampoco está comprobado que tener más o menos testosterona los hace mejor o peor corredores o deportistas. Y en las mujeres tampoco. Entonces, a mí me pareció curioso, lástima que no tengamos el detalle en este momento, me pareció muy curioso porque el Comité Olímpico no podía decidir ni desde el punto de vista orgánico si alguien podía o no podía competir con los hombres o con las mujeres, básicamente. El problema era como mujer. Ni desde el punto de vista orgánico se podía decidir. Acababa siendo una complicación porque, como repito, ni siquiera las pruebas científicas que ellos habían hecho podían determinar que sea lo hormonal lo que les permitía un mayor o menor rendimiento en el deporte que ejercitaban. Así de compleja es la cosa. Sí, pero es muy interesante esa operación, ¿no? Quitar, digamos, ¿no? O sea, la operación es, vamos a quitarle a alguien eso. Esa insignia. ¿No? Hay que quitar eso y después vemos si se lo restituimos. Entonces, vemos cómo... Con la idea de que es una falsa mujer, además. Exacto. ¿no? Claro. O sea, con la idea de que hay una verdadera mujer. Pero eso pasa mucho en las Olimpiadas. Yo me acuerdo de un caso en 1940 o 1936, creo que es la Olimpiada de Berlín o el posterior, de un hermafrodita que le quitaron el título porque hizo salto alto de mujer. Entonces le quitaron el título. Al revés. ¿Perdón? El caso inverso, o sea, era un hombre que compitió como mujer. No, hermafrodita. Pero Pero seguramente más masculino. Intersex. Sí. No, compitió como ¿Compitió como mujer o como Como hombre? mujer, en el salto alto, ganó y le quitaron las medallas. Ah, pensé que había competido como lo mismo. Pero ahí es más difícil el tema todavía. Pues, ¿no?
ahí es más difícil. Pero en este caso era una El nivel de hormona. testosterona. Hermafrodita. Nivel de testosterona. Sí. Pero eso se baraja mucho en la ciencia, ¿no? Sí, pero ni aún la ciencia ni en ese nivel puede mostrar que tener un grado más o menos de hormonas se constituye tu rendimiento ni Claro. evidentemente tu sexualidad. Claro, parte de una premisa. Por eso el Comité Olímpico, y No había tiene, no otras Se combinaciones enreda, más, se enreda. estaba lleno de detalles. Qué lástima que no lo recordé, no lo he revisado para esta conversación. Pero estaba lleno de detalles, porque en realidad acaban enredándose. Sí, claro. Porque Es que si ese van a es el hacer punto. además pruebas de testosterona para las mujeres, tendrían que hacer también pruebas de progesterona para los hombres. Y entonces, ¿dónde vamos a acabar? ¿Por qué tendría que hacer esas pruebas para los hombres? Para de repente, pues... Para ver si son hombres o mujeres, hormonalmente. No, Claro. hay una, Sí, no es igual. evidentemente hay una primacía, digamos, fálica en el Sí. ejercicio. Están en O más. sea, en la idea de, no importaría de que un hombre se feminice, tienes digamos, razón. para Porque competir. no va a ganar. Pero si Claro. la mujer se masculiniza, Claro. ¿no es cierto? Tiene una ventaja. Es trampa. Claro. Es trampa. Tienes, ya no... Hay doble prejuicio. Hay Con doble- esa potencia no se O sea que juega. finalmente lo que se defiende es la potencia fálica de los supuestos hombres. Es Eso lo doble- que está es un doble en cuestión. prejuicio. Es que hay algo amenazado. Claro. O sea, si se Su potencia defiende fálica. tanto es porque hay algo amenazado. Entonces, de algún modo, eso también vendría a decir algo acerca de por qué hay que curar a los homosexuales masculinos y la homosexualidad femenina desapareció de la conversación. Menos mal que desapareció de la conversación, digo, es interesante que no haya caído en eso porque vaya a saber las barbaridades que se habrían dicho al respecto, porque tratándose de mujeres se hubiera, digamos, aún ensañado más el asunto, pero quiero decir, esa también es una de las razones, digamos. Se pone en entredicho algo del orden de la potencia, y es cuando algo de esa potencia se pone en entredicho que de alguna manera hay que ofrecer alguna significación, la que sea, cualquiera, porque vemos que se han ofrecido significaciones cualquiera. Mientras que intentemos de introducir alguna diferencia, para el psicoanálisis la sexuación pasa por un lugar absolutamente diferente, ¿no es cierto? Es una elección que se produce y uno puede sexuarse del lado mujer o sexuarse del lado hombre. Eso no tiene absolutamente nada que ver ni con la cultura, ni con la biología, sí con lo real del sexo, digamos. Hay algo de lo real del sexo que de todas maneras está en juego, pero sexuarse como mujer no implica que una mujer como sexuada como mujer no pueda, digamos, ser fálica, no pueda ser autoritaria, no pueda ser, etcétera, etcétera, etcétera. Y que un hombre sexuado como hombre no pueda ser un hombre con un cierto encanto femenino. Incluso homosexual. Pero por Claro. supuesto, o sea, Pero no es tiene nada que importante ver la decirlo. homosexualidad Con la posición. con la posición Pero es sexual, importante señalarlo. ¿no? Es importantísimo señalarlo, digamos, o sea, no tiene nada que ver la sexuación con que algo del orden de un gusto por un cierto goce, un modo de satisfacción, un goce sexual, opere de diferentes maneras. Es importante precisarlo, ¿no es cierto? No se trata de un hecho que el hecho de que alguien esté sexuado masculinamente garantice que va a ser un machito, Un heterosexual. el machito que le gusta, digamos. No, para nada. Puede haber un matrimonio heterosexual donde ella es fálica y él es más bien femenino. O sea que es, sí, es heterosexual, pero en realidad quien Está en posición femenina. está en Sí, claro, posición posición femenina es femenina el es el hombre. Y quien está en posición masculina es la mujer. Eso, quería ver un punto Eso que había sí. tocado que me parece interesante, que es que la mujer, la posición femenina ha salido de la discusión. ¿A qué lo traigo? ¿No? Porque justo las competencias, porque
primera mujer que compitió en la maratón de Boston. Fue en 1960 y algo. Y compitió, la única que compitió, hizo un tiempo creo que de 3 horas 20, algo así. Y a la mitad de la carrera se metió el organizador corriendo detrás de ella, enfrente de toda la prensa, gritándole: sal de mi carrera, get off my race, ¿no? Y hay una foto, o sea que la pueden ver en internet, que está el pata sacándola. O sea, como que no puede estar ahí, ¿no? Entonces los hombres que estaban junto a ella la defendieron. Y ella siguió corriendo, dijo: bueno, tengo que acabar la carrera de todas maneras, y la acabó. Y bueno, y eso fue como un hito cultural, ¿no? Pero era como que la mujer no podía apropiarse de la potencia fálica, ¿no? Es fantástico eso, sal de mi carrera. Sí, O sea, sal de mi carrera, esta es mi carrera, tú no puedes venir a hacer absolutamente pero nada acá. esa discusión ya no es tan fuerte hoy en día, ¿o sí? Bueno, según el congresista y Sí, el desde invitado cierto mexicano, ángulo, eso se mantiene. y etcétera, y los relatos de Ángela, o sea, estamos hablando de esto porque indudablemente es Hay que proteger importantísimo. esa potencia fálica, porque debe ser por Es eso eso. que no se considera tanto la posibilidad de la homosexualidad femenina. O sea, de lo que se trata es de cómo preservamos, cuidamos, protegemos, sostenemos ese lugar fálico. Por favor, nada que ver con que no haya gays a mi alrededor. Y de hecho han sido los homosexuales masculinos, me parece, a lo largo de la historia, los más atacados, golpeados, abucheados, Segregados. porque en el fondo sabemos que entre todos los hombres hay siempre latente un fantasma de homosexualidad, porque es el soporte de varias de las instituciones, alguna vez lo hemos comentado. No quiere decir que esa homosexualidad se vaya a realizar, pero como temor existe siempre esa fantasía. Como Entonces temor, como tentación, Sí. como una fantasía que de repente irrumpe, aún en aquellas personas que desde O alguna sus experiencia. prejuicios O alguna valoran eso Entonces, como lo más es deplorable, posible ¿no? que la época contemporánea digamos, que propulsa la igualdad, la democracia, ciertos feminismos, etcétera, hayan despertado este temor, este fantasma de la homosexualidad masculina, y entonces este sea el efecto de ese temor, ¿no? Es una reacción. Pero por otro lado, quería introducir también esto otro, que también, porque hay varios movimientos que confluyen, ¿no? Creo que una sola cosa no define estas multiplicidades sexuales que la época padece, que es esta otra cosa de los hombres que ahora son medio madres, el maternaje paterno, por decirlo de alguna manera, y que además es ensalzado en nuestra época, ¿no? No sé qué piensan de eso ahora. Es llamativo, se supone, sí. sí. O sea, claro, Un paciente digamos, me contaba que asistió al parto de su bebé y por supuesto estuvo en toda la práctica de la gimnasia prenatal, acompañando a la mujer, en fin, pasa a la sala de partos, todo muy preparado, muy bien. La madre recibe al bebé y en algún momento se lo pasan a él y la doctora le dice: dale de tu pecho. Entonces, él no entendió mucho. Entonces, era verano, abrió un poco su camisa y pegó al bebé pensando que era... No, le dice: dale de tu pecho. Dice que él no entendía nada. Que no entendía nada. No, le dice: ahora las tareas se comparten. ¡Ah, su madre! Entonces, como él sintió un poco de rechazo poner a su tetina en la boca del bebé, se sentía que era un mal padre. Fue totalmente dividido a la consulta, preguntarme: ¿estaré rechazando a mi hijo? ¿Qué me ha pasado? Que no he querido hacerlo. Y le dijo: no, eso no voy a hacer. En plena sala. ¿Cómo se llama el congresista ese para llamarlo? Me suena mejor que eso. Lo feminizó, es delirante. Y
pasa al bebé cuando va a lactar de un pecho que no tiene leche? O sea, es como que... No pasará nada. Bueno, chupa alguito, pues. No le pasa nada. Se distrae, es como Ahí una... tenemos un discurso netamente fálico en una mujer, ¿no? Sí, O sea, sí. ahora las tareas se comparten. Ahora las tareas se Es comparten. No sabes qué hacer. esta manera próxima de pares tú. empujar, digamos, a Sí, que es eso, Hay una es un película. discurso fálico Fálico. en una mujer. en una mujer que empuja O a... sea, claro, ¿por qué serás tú el único hombre? Yo me tendré que hacer cargo del bebé. No, no, no. Acá todo se comparte y también puedes darle de lactar, ¿por qué no? Puedes darle de lactar y entonces todo mitad, mitad. Qué democráticos, ¿no? Sí, O sea que la ciencia ofrecerá un sistema Una parida. Claro, seguro. para que tú De puedas, repente, por Ya hay. los padres No, ya hay. tomar algún líquido. Ya hay incluso... Ya hay barrigas para los hombres. Para que tú sientas que estás embarazado y sufras con ella, acompañándola. El niño será perfectamente amado por padre y madre. en igualdad de condiciones. porque todo se comparte. Todo se Y claro, comparte. existe un No, pero no es rechazo. todo se comparte, que hasta suena un Claro. poco mejor. Las tareas. Las tareas se comparten. Sí. Bueno, pero ahí hay una cosa que Sí, también sí, habría sí. que decir en claro, ¿no? Que ahí nos estamos encontrando con el viejo discurso feminista de los hombres y las mujeres tienen que tener igualdad de derechos, igualdad de no sé qué, y que empuja a esto de igualemos al hombre y a la mujer, cuando hay claramente diferencias. Las carreras, por lo general, los hombres corren un poco más rápido, me parece, entonces, digamos, hay cosas en las que Sí, ahí es más flagrante y además las mujeres son las que pueden cargar al hijo adentro, los hombres no. Hay un par de películas en las que eso ocurre, pero digamos, todavía no, por suerte, la ciencia todavía no nos inventa algo para torturarnos con eso, pero hay claras diferencias entre hombres y mujeres con las que hay que lidiar y que no se pueden resolver tratando de ponerlos igual. O sea, viendo, entonces, en resumen, son como dos movimientos contrarios que sin embargo se alimentan, ¿no? Por un lado, defender, proteger, sostener, cuidar la potencia fálica y de alguna manera reducir a la mujer a la que no tiene ninguna potencia, ni tiene el derecho, ni debe, o es mala, o es machona, o lo que fuere, si intentase compartir algo de esa potencia fálica que es la que cuenta, la que gobierna, etc. Y Más- al mismo tiempo, Más, y al más, mismo, sí, más en el sentido del ideal, ¿no? sí, obviamente. O sea, digamos porque esa potencia fálica perfecta no ha existido nunca, es patente, que Sí, es claro. en el sentido del No, pero hay que aclararlo, ¿no? Hay que Del aclararlo. otro Es lado, verdad, por sí. supuesto, Absolutamente pero verdad. aparece, como decía Laura al principio, de este fascismo, la actitud fascista Sí, claro. o machista, y fascista en realidad, Sí, claro. es lo que en principio, la manera a través de la cual en principio se intentaría instalar una potencia fálica indubitable. Y ya sabemos que las mujeres ahí no tienen ni voz ni voto y además así debe ser. Y por otro lado está el movimiento contrario, que sin embargo es, o sea, uno reacciona frente al otro, que es borremos todas las diferencias, como todos somos iguales, todos somos igualmente responsables y los niños en una familia, a los cuales sobre todo no debe faltarles nada, porque ahora el bebé es el rey más que nunca, no es solo como Freud decía, ya lo decía Freud, el bebé, su majestad el bebé, pero ahora su majestad del bebé es El tirano. Tirano. El objeto el precioso. tirano. Entonces el tirano bebé, por supuesto que a él no le debe faltar absolutamente nada y el padre debería compartirlo todo con esa madre, casi sin distinción ni diferencia. Ahí hay una tendencia a borrar la diferencia. Sí, pero un momentito, porque hay una cosa interesante. No hay ninguna diferencia que borrar en tanto la maternidad y el ejercicio de la maternidad es fálico. Lo que se borra ahí es lo femenino. O sea, si todo es pensado desde el lugar de una madre, hay un cierto acuerdo en el orden de un cierto tener. O sea,
la mujer como madre está del lado fálico. Pero por eso aparentemente Exacto, por es más eso, fácil ¿sí? apostar a borrar la diferencia allí, justamente porque se trata de tener. Entonces, en la medida en que a través del tener hijos y compartir responsabilidades, que es lo mismo que tener responsabilidades, en la medida en que todo se reparte por igual en ese terreno, aparentemente podría desdibujarse la diferencia entre hombres y mujeres. Es un intento que solo podría ser desde lo fálico, obviamente, porque desde lo que solamente borrar, no solamente, en realidad es imposible. Sí, pero no es solamente borrar la diferencia, es borrar lo femenino como tal. Sí, sí, este es el punto. Volvemos nuevamente a encontrar en una operación ideológica que lo que se trata precisamente de hacer desaparecer, porque no se comprende, porque no entra en el orden simbólico, porque no participa de aquello sobre lo cual se puede legislar desde ciertos movimientos, desde el mercado, etcétera, etcétera, es algo del orden de lo femenino. Entonces, en este delirio, digamos, de que las tareas se comparten y sal de mi carrera, ¿no? Lo que encontramos es que nuevamente hay algo del orden de lo femenino que no puede entrar por ningún lugar. Lo que pasa es que, mira, a mí, por ejemplo, hace unos años en Lima, hace ya un montón de años atrás, en el Congreso, por lo menos 10, se debatió una ley con la que yo, sin embargo, estaba de acuerdo, respecto del tiempo de licencia que se le daba a los hombres cuando las mujeres daban a luz. Entonces, si las mujeres tenían 30 días después de dar a luz, ¿por qué los hombres no podían tener igualmente, como en otros lugares del mundo, 30 días? Y además aduciendo que efectivamente cuando una mujer, a las mujeres se les contrata menos, bajo la idea de que como ellas tienen hijos, van a tener que ausentarse del trabajo más tiempo que los hombres, ¿no? Y entonces, no, hay que preservar cierta fuerza del trabajo, etc. Y a mí me parecía que más bien, en ese sentido, darles a los dos la misma licencia, no solo ayudaba a la madre, porque en verdad es complicado tener un bebé, es bien complicado y es cansador, etc. Entonces, que los hombres pudieran tener licencia, me parece democrático. Eso sí que sería verdadera democracia. Sí, pero no es lo mismo eso, Marita, de poner el pezón en la boca. A eso voy, precisamente. O sea, repartir mejor las tareas y las responsabilidades, por supuesto que me parece bien, debería hacerse. Sin embargo, nadie ha ido por ahí. El Congreso no ha vuelto a insistir con esa ley y yo creo más bien que esa ley tiende a aterrorizar a buena parte de los hombres, que no quiere estar en esa... me acuerdo que uno de ellos en esa ocasión argumentó que esa ley no podía salir porque ahora ni a los hombres les iban a dar entonces trabajo. Lo que por supuesto no era argumento de nada, era la corroboración, ¿no? Bueno, entonces, eso está bien, pero es que el movimiento fálico de cierto feminismo tiende a feminizar, no a la repartición de las tareas, sino a feminizar al hombre, hacer del hombre, hacerlo a él más femenino. Y además, no sé por qué, algunos hombres parecen felices con esa posibilidad también. O sea,